Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Nos metemos en la parte agropecuaria, de agronegocios de mercado por expertos, y vamos a hablar hoy de la proyección internacional de la producción agropecuaria argentina. Para eso nos visita alguien que conocemos de muchos años de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero que ahora está en un nuevo rol, Agustín Tejeda. Él es director de contenidos del Grupo de Países Productores del Sur y consultor internacional, el grupo GPS, como se conoce, el de Productores del Sur. Agustín, gracias por venir a charlar un poquito. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Antes de meternos en esto de la inserción internacional, ¿qué hace GPS? Contanos bien de qué se trata esta organización, que todos los años vamos a un evento que se hace en Buenos Aires, más o menos lo conocemos, pero no sé si es conocido por el gran público. Ok, bueno, GPS de hecho está cumpliendo 10 años este año, así que estamos en las celebraciones de la década y pensando en la década que viene. GPS es una red de entidades del sector agroindustrial de los 4 países de Mercosur, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, que trabaja por el desarrollo, por la integración regional y por la inserción internacional con una perspectiva agroindustrial. Así que trabajamos en la elaboración de documentos, en la presentación de nuevas ideas, en eventos y también en el posicionamiento de esas ideas con los gobiernos, con organismos internacionales, trabajando siempre en conjunto los 4 países con una mirada regional hacia el mundo. Vendría a ser como un brazo privado, si querés, de influencias en lo que es el Mercosur, digamos, tratando de generar algunas políticas. Viendo lo que después vemos las peleas de los gobiernos del Mercosur, a veces que no se ponen de acuerdo, ¿lo calificarías como exitoso de alguna forma el trabajo que hacen? Bueno, yo creo que sí, que ha sido un trabajo muy exitoso. Hay un espacio importante que llenar, ¿no?, en este sentido, para la coordinación, sobre todo desde el sector privado, pensando en la inserción internacional de nuestros países, en la construcción de cadenas regionales de valor en la agroindustria y de presentarnos al mundo como algo distinto. Podemos hablar después, pero el mundo nos ofrece un gran lugar si nos presentamos en conjunto, ¿no? Y GPS ha ocupado ese espacio, ha tenido un desempeño exitoso más allá de que el Mercosur en particular, y por eso incluso dentro de GPS está este debate, ¿no? Si hablamos de Mercosur o hablamos de APU, que sería Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Los 4 países. Lo que está claro es que tenemos que trabajar en conjunto. Ahora, el corset institucional es otra discusión y en la que podemos entrar también, que es muy interesante sobre lo que puede llegar a pasar con el Mercosur y cómo el destino del bloque regional puede jugar en nuestra inserción internacional. Te voy a frenar ahí. ¿Qué es esto de APU? ¿Cuál es esa diferenciación que hacen? Bueno, la diferenciación es que al interno del Mercosur, en los sectores públicos, en los gobiernos, existen diferencias muy importantes en relación a cuál debe ser el futuro, cuál es el desempeño, la actualidad, el diagnóstico y el futuro del Mercosur, y eso también permea en los sectores privados de los distintos países. Entonces, bueno, Uruguay está pidiendo desde hace mucho tiempo tener la posibilidad de negociar por su cuenta, acuerdos de libre comercio. Recordamos de que, como estamos dentro de Mercosur, los acuerdos comerciales con la Unión Europea o con cualquier país del mundo los tenemos que hacer en conjunto. Exacto. Y el Mercosur ha negociado muy poquito durante los últimos años. Entonces hay países, sobre todo los chicos, que dicen, bueno, necesitamos acuerdos, necesitamos salir al mundo, necesitamos tener mejores condiciones para vender nuestros productos. Si no podemos hacerlo en conjunto, lo queremos hacer separado. Al mismo tiempo, hay países, como por ejemplo Brasil, que dice, bueno, también en el comercio intrarregional, intrabloque, el mercado del Mercosur, también tenemos un montón de distorsiones. Estamos muy lejos de una zona de libre comercio, entonces esto tampoco nos sirve y empezamos a tomar algunas medidas por nuestra cuenta. Entonces, bueno, hay mucho debate, hay mucha disidencia y eso después permea en las estrategias que el sector privado debe hacer para promover eso, y por eso es que a veces es mejor hablar de los 4 países
y no de la institucionalidad o del Mercosur en particular, porque los 4 países tienen que trabajar en conjunto con Mercosur o sin Mercosur. Se viene, y te saco un poquito de estos 4 países, ¿no? Esta convocatoria de Lula para reflotar UNASUR, pero con un rol más fuerte, digamos, ¿no? Que solo sea una visión política solamente de los países regionales, sino decir, che, hagamos algo mucho más fuerte como para poder terciar de alguna forma en esta disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, ¿no? Ustedes, desde la mirada de GPS y de la mirada productiva, ¿vos qué visión tenés sobre esto? Bueno, traes un tema muy importante de lo que está pasando a nivel mundial, que es la cuestión geopolítica. Yo diría que hay 2 cuestiones o 2 factores que están incidiendo hoy que afectan la posibilidad de inserción de la agroindustria, ¿no? Por un lado, la geopolítica, porque eso genera mayores condicionamientos, mayores restricciones a lo que podemos hacer o no en materia de inserción internacional. Un país como Argentina, de tamaño mediano, chico a nivel internacional, incluso el Mercosur en su conjunto, ¿no? Cada vez hay más condiciones, ya sea de los Estados Unidos o de China, de alineamiento para los países, y entonces empiezan a imponer algunas restricciones. La geopolítica juega en las posibilidades y va a jugar cada vez más. Hay menos multilateralismo, menos decisiones en conjunto o soluciones en conjunto del mundo y más bilateralismo, regionalismo, incluso unilateralismo. Digo, países que dicen, bueno, yo adopto estas decisiones más allá de lo que puede estar pasando a nivel o de lo que haga el resto de los países. Y ahí entro en el segundo condicionamiento, que es la agenda ambiental, ¿no? Ahí en la agenda ambiental empieza a haber muchas más medidas de los países en respuesta a las preocupaciones, ya sea ambientales, nutricionales y demás, de los consumidores, y los países empiezan a adoptar mayores barreras, como por ejemplo las que está adoptando la Unión Europea. Frente a ese escenario, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la mejor estrategia de inserción? Y ahí decimos, entre una estrategia en la que nos plantea un mundo más bipolar, cómo encontramos equilibrio entre donde tenemos nuestros aliados históricos, políticos, que podríamos denominar la Alianza Atlántica, Estados Unidos, la Unión Europea, y donde tenemos nuestros principales clientes, que están del otro lado del charco, ¿no? Entre China, el sudeste asiático. Entonces tenemos que movernos con mucha inteligencia, flexibilidad. En GPS hicimos un trabajo en ese sentido y priorizamos algunas líneas de acción. En el caso de la integración en el hemisferio, hablamos del hemisferio, debemos ir desde lo más particular a lo general, digamos en esferas, ¿no? Primero, consolidar, claro, la estrategia en Argentina. Después, la estrategia entre los 4 países. Y ahí entra la discusión de Mercosur sí o no, Mercosur no. Después el Cono Sur, América Latina e incluso el hemisferio, porque tenemos muchas coincidencias, sobre todo en la agenda agroindustrial hoy, con Estados Unidos, con Canadá, en esta agenda que decimos ambiental. Bueno, hay muchos principios que promovemos en conjunto frente a esta proliferación de barreras, que es, bueno, el basamento científico para cada una de las medidas, la importancia del comercio internacional, la importancia de la tecnología o la biotecnología. Ahí hay mucho para poder trabajar, pero primero los deberes hay que hacerlos en el Mercosur y después ir avanzando para conseguir consensos a nivel hemisférico. Me sale la palabra salida, no sé si es salida, pero digamos, la forma de encontrar el camino es sí o sí con el Mercosur. O estos 4 países juntos, digamos, como base. Después ves para dónde explorar, pero no tiene sentido una disolución de estos 4 países. Y la verdad que en el mundo que describimos tiene poco sentido. Hoy el mundo, presenta grandes oportunidades en términos de comercio internacional para la Argentina, para la región, pero también, como decíamos, grandes desafíos. Ese mundo de desafíos con estas fuerzas geopolíticas, con la importancia del cambio climático, también con la crisis alimentaria, revaloriza a la agricultura y en particular a nuestra región. Le otorga un lugar muy importante a nivel mundial y tenemos que ver si estamos preparados para tomarlo o no, que es el de ser proveedores confiables y sustentables de alimentos, de bioenergía y de otros productos biobasados. Y ahí se revaloriza la región, porque tenemos esos 2 atributos. Tenemos el de la confianza, vivimos en una zona de paz. Hoy hay una guerra muy importante que afecta a grandes proveedores del mundo. Nosotros podemos ofrecer eso, confianza a mediano y largo plazo.
Y sustentabilidad, tenemos sistemas productivos, hay que trabajar mucho para continuar con las mediciones, certificaciones y diferenciación de atributos, que es algo muy interesante para charlar, pero tenemos ese atributo de la sustentabilidad y de tener sistemas productivos con una mejor performance que el resto del mundo. Entonces, ese lugar de posicionamiento lo tenemos como región, por eso es ese valor importante. Obviamente que si no podemos como región habrá que intentar como Argentina, y hay algunas cuestiones que podemos hacer, pero sin duda que la ventaja está en un posicionamiento regional. Te hago la última, ya se nos va el tiempo, pero vos dijiste tenemos sustentabilidad y uno de los cuestionamientos que hacen, por ejemplo, Europa, uno de los grandes clientes en alimentos es justamente si tiene sustentabilidad en la región. Y cada vez pone más presiones y se pone más en duda, y esas presiones, entiendo yo, te terminan dañando la imagen, si querés, ¿no? ¿Cómo ves esa dicotomía? Ese es uno de los objetivos más importantes de trabajo, ¿no? Y que me parece que también tiene que encarar la Argentina y el bloque regional. El posicionamiento de nuestra agroindustria a través de la bioeconomía. Abrimos ahí otro camino, pero la bioeconomía es lo que nos ofrece una nueva visión para tender puentes entre lo ambiental y lo productivo, entre el campo y la ciudad, y presentarnos como la solución a esa dicotomía aparente, ¿no? Porque, digo, la Unión Europea está poniendo cada vez más barreras. De hecho, ha aprobado una iniciativa de cadenas libres, importaciones libres de deforestación. Nada de lo que ingresa a la Unión Europea va a poder tener deforestación incorporada, y nosotros vamos a tener que probar en nuestras cadenas que los productos provienen de zonas que no tienen deforestación legal e ilegal. ¿Sí? Incluso... aunque las leyes de los aunque lugares las leyes de Argentina digan que autoricen esa deforestación, la Unión Europea no lo va a permitir. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer, por adaptarnos, pero también hay muchas oportunidades para lo que hablábamos hace un ratito, diferenciación de atributos. Pero hay que trabajar en poder medir, en probar. Nosotros tenemos una narrativa muy interesante para ese posicionamiento, pero la realidad es que todavía nos faltan bastantes datos. Y entonces ahí hay que trabajar fuerte en el sistema científico-tecnológico para poder medir, para poder probar de que nuestros sistemas son como nosotros decimos que son, poder certificarlo y poder capturar ese valor en el mercado internacional. Hay iniciativas muy interesantes. En el Congreso Maizar se presentaron la huella del maíz. Cuando hacemos mediciones dan muy bien la huella del maíz, la huella del trigo, pero todavía tenemos bastante trabajo por hacer ahí. Agustín, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Marco. Seguimos con más Mercado por Expertos. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.